Hola, soy una madre soltera, divorciada, en mis 40 años, que está criando a un hijo de 5 años. ¿Te llevas bien, Ra? ¿O tienes una buena relación con ella? No estuve casada por mucho tiempo, pero nunca me llevé bien con mi suegra. Es una diva. Incluso antes de conocerla, el simple hecho de que estuviera saliendo con su hijo era suficiente para que me odiara. Era porque ella pensaba que en comparación con su hijo yo era mucho más inferior en términos de educación o trabajo. En una palabra, para usar su expresión, yo era una mujer por debajo del estándar para su hijo. A pesar de la pobreza, mi esposo se graduó de la Universidad de Yale, especializándose en administración de empresas por su propio esfuerzo, y tan pronto como se graduó, consiguió un trabajo en una de las principales empresas y multinacionales. Para mi suegra, su hijo era su único orgullo y también su arma. Por otro lado, yo fui a una universidad de 4 años en Nueva York, pero no era una universidad prestigiosa que pudiera estar a la altura de Yale. Después de graduarme quería ser contadora pública, así que estaba estudiando para el examen de CPA. Para ganar dinero para su factura del hospital, conseguí un trabajo en una empresa mediana de inmediato. Antes, mi padre la En ese momento, mi madre tenía un pequeño salón de belleza y sin mi padre, parecía más pequeña y menos entusiasta por la vida. Así que tuve que convertirme en el sostén de la familia y cuidar de mi madre, que luchaba contra la depresión. Cuando mi esposo se enteró de mi situación, se sintió mal por mí y prometió estar conmigo en cualquier dificultad. Pero cuando mi suegra se enteró de nuestro matrimonio, se opuso. Sin embargo, mi esposo ya había tomado la decisión de casarse conmigo sin importarle si es de su madre. A pesar de sus esfuerzos para educar y enojarse, nada funcionó. El padre de mi esposo falleció cuando estaba en la escuela secundaria y su familia enfrentó dificultades financieras. Como su madre apenas podía ganarse la vida, no podía prestar mucha atención a mi esposo. Mi esposo, que era muy inteligente, estudió por su cuenta y estudió lo suficientemente bien como para competir por el primer o segundo lugar en toda la escuela extracurricular que la mayoría de los estudiantes tomaban por una tarifa. Llegó al punto en que otros extraños venían a ver a su madre pidiendo formas de ayudar a sus hijos a obtener buenas calificaciones como su hijo. Quizás a partir de entonces, incluso si no hacía nada en particular, ella se paseaba con gran orgullo por su hijo que sobresalía por sí mismo. Pero ella tenía su conciencia de que no era por sus esfuerzos que su hijo obtuvo buenas calificaciones y un gran trabajo. Por lo tanto, cualquier cosa que su hijo quisiera hacer, ella no tenía mucha voz en contra de su decisión. Pero el matrimonio no era algo pequeño. Además, su madre tenía su propio plan deseado y quería detener nuestro matrimonio de alguna manera. Sin embargo, su hijo no se movió, así que ella estaba preocupada por evitar nuestro matrimonio. Cambió su objetivo de su hijo a mí y en el día en que fui a saludar a mi suegra, ella dijo esto en nuestra primera reunión. Bueno, realmente no creo que este matrimonio sea correcto. Originalmente, el matrimonio es para personas del mismo nivel, para que no haya problemas. James, piénsalo bien. ¿Por qué un chico como tú, que tiene un gran trabajo en una famosa empresa, se casaría con una chica como ella? Además, Orange muerto. Entonces tu suegra se habría quedado sola, pero eso no sería fácil para ti. Mamá, ¿cómo decís con su frente invité? ¿Qué pasa si mi suegra está sola? Tú también estás sola. No sé de qué estás preocupada, pero por favor deja de ser negativa y abre tu mente ahora, porque podemos vivir felices. De todas maneras me voy a casar, pero si sigues siendo negativa, solo nos sentiremos incómodos el uno el otro. James, por favor, para. Madre, sé muy bien que me faltan muchas cosas, pero aún así haré mi mejor esfuerzo. Por favor, dame una oportunidad también, por favor. Oh, Dios mío, estoy realmente molesta. Chata dice esto está haciendo bien, ¿no? ¿Sabes los vecinos de mí? Todos dicen que con el trasfondo de mi hijo, su mejor pareja sería una maestra o alguien que trabaja para una gran corporación o un empleado del gobierno. Es tan vergonzoso. ¿Cómo les explicaré sobre este matrimonio? Estás diciendo que puedes objetar solo por tu reputación. ¿Tiene sentido eso?
Todos tienen evaluaciones similares de las personas. Cuando la gente piensa de esa manera, tienen buenas razones. Eres tan ingenua. Te crié para que terminaras así. Aunque no me echo por ti, aún así viví mi vida solo mirando hacia tu futuro. Entonces no puedo hacer nada al respecto. A partir de no me mires, amiga. No tengo la intención de cancelar este matrimonio. Que la mascota favorita de mi suegra es en el mundo, un perro maltés. Ante las palabras de mi esposo, mi suegra se quedó atónita, pero mi esposo la ignoró y tomó mis manos para irse en medio de todo. Además, escuché, mientras salía con mi esposo, que incluso otros envidiaban lo cercanos que eran mi suegra y mi esposo. Así que no pude evitar sentirme insegura de que se estuvieran distanciando por mi culpa. Así que, incluso si tuviéramos que retrasar nuestro matrimonio, querían de la manera por mi suegra. No sé por qué llegué tan lejos, pero al igual que mi madre, quería darle crédito a la dificultad de mi suegra para casar a su hijo, en quien tanto confiaba, y su deseo de tener una nuera que tenía en mente. No sé por qué quería ser aceptada y llevarme bien con mi suegra tanto en ese momento. De todas maneras, así es como me sentía en ese momento. Creía eso porque mis sentimientos hacia mi esposo eran tan profundos. Se llama estar cegada por el amor. En ese momento estaba tan enamorada que no me importaba que mi suegra se opusiera tanto a mí. Más bien sentía lástima por mi suegra, porque mi esposo era tan firme en contra de los deseos de su madre. Mi esposo y yo nos conocimos como en algún tipo de drama. Nuestro primer encuentro fue así. Los dos nos pusimos por primera vez en un teatro para la misma película solos. Apenas encontré una película a una hora tardía, así que estaba solo, pero estaba tan emocionado de finalmente ver la película que fui al teatro. Empezó con su sentado justo al lado de mi esposo. Mi esposo era extraño porque a pesar de estar sentado solo, estaba comiendo unas palomitas de maíz gigante mientras las sostenía en su pecho. Como resultado, esas palomitas en caídas de al principio, pensé que era un amante de las palomitas de maíz y no le di mucha importancia. Pero cuando la película Trapetan pudo empezar, estaba tratarme cuando me pasó un incidente molesto. La persona sentada detrás de mí seguía pateando mi asiento, aunque para el que molesto justa. Me contuve varias veces y finalmente giré mi cabeza para mirar a la persona detrás de mí con una cara muy disgustada. Luego en el asiento de atrás había una pareja, un hombre y una mujer, sentados y mirando en dirección opuesta a mi mirada, así que pensé que no lo volvería a hacer. Mi asiento. Después de eso, seguí girando mi cabeza una y otra vez para mirar hacia atrás porque sentía que el hombre era el culpable. Para empeorar las cosas, mientras pateaba mi asiento, el hombre se reía y susurraba con la mujer, como si lo estuviera disfrutando como un juego. Era una película que realmente quería ver, así que mi frustración y enojo se multiplicaron. Cuando la película había estado en reproducción por más de 30 minutos, ya no podía soportarlo. Así que estaba pensando en decirle algo cuando mi esposo me entregó sus palomitas de maíz y dijo: «Cariño, las palomitas de maíz están deliciosas. ¿Por qué no estás comiendo?» ¿Hay algo incómodo? Si te sientes incómodo, dímelo. Baisley. Su voz era más alta de lo que pensaba, y luego supe que no me estaba hablando a mí, sino que quería que el hombre detrás de mí lo escuchara. Después de eso, pude ver el resto de la película sin ninguna patada molesta, disfrutando de las palomitas de esa noche cuando normalmente no como palomitas de maíz. Después de que terminó la película, le devolví sus palomitas de maíz y le agradecí. Pero me di cuenta de que comí muchas más palomitas de lo que pensaba. Me sentí avergonzado, así que le dije que le compraría una bebida. Él me pidió que comprara una taza de cobre al teatro. Así es como empezó nuestra relación. Mientras hablaba con él, descubrí que teníamos muchas cosas en común, como nuestras personalidades, pasatiempos y sobre todo la situación en la que él tenía que ser el jefe de la familia mientras vivía con una madre soltera. Por lo tanto, sabíamos demasiado bien las cosas más difíciles de manejar más que nadie. Así que nos mantuvimos en contacto y nos encontramos después de eso
y antes de que nos diéramos cuenta, sentimos que éramos el único refugio del otro, consolándonos y convirtiéndonos en pareja. Eso es yo pensar en nuestro futuro como nada más que vivir para nuestra felicidad. Y eso continuó hasta que nos casamos. Sin embargo, estoy que decidí casarme porque solo miré la forma de ser de mi esposo, pero mis amigos y compañeros de trabajo a menudo decían que solo me estaba casando con él por su gran posición social. Cada vez que escuchaba esos comentarios, me molestaba porque sentía que mis verdaderos sentimientos estaban siendo mal interpretados. Así que prometí que cuando pudiera permitírmelo, estudiaría de nuevo para poder ser una persona de calibre para estar con mi esposo. Sin embargo, era fácil decirlo, pero la realidad de la vida matrimonial no fue como yo quería en términos de tiempo o dinero. Por otro lado, el simple hecho de tener a mi esposo a mi lado hacía que todo estuviera bien. Más que nada, él me amaba y me valoraba más que a nadie en el mundo. En ese momento pensaba que no había nadie como él. Así que, aunque sabía que mi suegra estaba decidida a intimidarme después de nuestro matrimonio, lo soportaría. Vivíamos separados en nuestra casa de recién casados, pero no solo me llamaba para que hiciera las tareas del hogar, sino que también me hacía cocinar todos esos menús laboriosos para fiestas, aunque ni siquiera le gustaba esa comida. Después de todo el esfuerzo que hacía, ella se quejaba de que estaba incomible y tiraba la comida a la basura frente a mí. Desde el principio, ella tenía esa intención cuando me pidió que hiciera todos esos menús, que eran completamente nuevos y extraños para mí. Por supuesto, como ser humano, me sentía resentida y enojada y pensaba cosas malas sobre ella. Sin embargo, cada vez que pensaba cosas malas, ella siempre decía que se sentía enferma. Entonces me debilitaba y pensaba que ella me necesitaba y caía en su astuto plan para hacerme creer que dependía de mí. Cada vez que me trataba así, no le decía nada a mi esposo sobre su madre. Pero ese era el problema. Mi esposo no tenía ni idea de que yo estaba estresada por su madre. En cambio, de la esposa de su colega que se casó un poco antes que nosotros, que tenía hijos con su suegra. Y él sí me decepcioné un poco de mi esposo por primera vez. Se quejaba de ella, diciendo que no sé si fue antes del matrimonio, pero después de casarse, tenía que hacer lo que tenía que hacer. ¿Cómo puede una nuera pelear contra su suegra? Realmente creo me casé bien. ¿Estás tratando de llevarme bien con mi mamá? Pase lo que pase. Bueno, aún así, la esposa de ese colega debe estar pasando por un momento difícil. Se está haciendo las cosas difíciles a sí misma. Escucha, lo siento por ti esto, pero es patética. ¿Tiene un hombre un gen que no puede evitar cuando se casa? ¿O es porque se ha convertido en un hábito? ¿Porque acepté todo el mal comportamiento de mi suegra? De todos modos, cuando escuché eso de mi esposo, se entiende ofendió. Después de 3 meses de matrimonio, así, por más que intentara pensar positivamente, ella era un poco demasiado. Eso me pasó a mí y a mi suegra. En el centro del problema estaba un perro mascota, Coco, que era muy amado por mi suegra. Cuando ella colmaba un ninja. Si sigues ladrando así, te regañarán. Regañé al perro amenazadoramente. Mi suegra lo vio. Oye, es que estás interpretando, Para mí, Coco comanja. Entonces, ¿qué sería para ti? ¿Quién eres tú para regañar a tu cuñada? Creo que un ser humano y un animal son igual. Coco también es la hermana de tu esposo, así que trátala como a tu cuñada a partir de ahora. Si la tratas de manera diferente, como si fuera solo un animal, no lo toleraré. Recuérdalo. Oh, Dios mío, ¿tiene sentido esto? A mí también me gustan los perros, pero un perro como mi cuñada? Además, tengo que tratarla como a mi cuñada. Entonces, si tengo un hijo, mi hijo tiene que llamar a ese perro tía. Pensé que me estaban obligando a hacer algo extraño. Sin embargo, la locura de mi suegra no terminó ahí. Oye, después de que salgas del trabajo, lleva a pasear a tu cuñada. Mi espalda te duele demasiado hoy. Me duele tanto que ni siquiera puedo caminar. Madre, creo que tendré que hacer horas extras hoy en el trabajo. Como también tienes dolor de espalda, ¿no sería mejor saltarse el paseo hoy? ¿De qué estás hablando? Caminar es muy importante para nuestra Coco. ¿Qué trabajo es tan importante que estás haciendo? No hables tonterías. No me importan tus horas extras o lo que sea. Solo ven de inmediato y lleva a pasear a tu cuñada.
No importa lo importante que sea un paseo, no es tan importante sacarse a la piscina. Así que no pude evitar enviar una señal de socorro a mi esposo para que llevara a su hermana a pasear. Como nunca le hablé a mi esposo de su madre, él se quedó desconcertado por mi llamada y dijo que lo haría cuando le dije que su madre lo ordenó, aunque era absurdo. Dijo que se iría temprano del 31 día. Cuando mi suegra me llamó gritando, ¿cómo te atreves a hacer que mi hijo haga lo que te dije que hicieras? Si eres tan buena, ¿por qué no entras en una gran empresa? ¿Por qué ir a una empresa sin nombre? Tonita, por eso quería que mi hija se casara contigo, de un nivel bajo. Tú solo es menor que el de mi hija. ¿Cómo te atreves a ordenarte a mis hijos cuando tenía la canción y yo que yo lo vivo? Madre, no es que le haya ordenado, sino que fuiste tú. Si no me hubieras obligado a pasear al perro en primer lugar, no habría pasado esto. Pero seguiste insistiendo en ello. ¿Qué? ¿Estás diciendo que yo estaba equivocada? Y le dije, mi Coco es mi hija. ¿Soy un perro? ¿Por qué no llamas a nuestra Coco tu cuñada? ¿Acaso no conoces nuestra genealogía? Ella estaba siendo tan ridícula. ¿Quién incluye a un perro mascota en su genealogía familiar? No importa cuánto ame a su perro, insistir en que la llame mi cuñada es inapropiado. Y así que le dices que me gustan los perros como perros, pero puedo tratar a un perro como es. Entonces es Pink, y cuando estoy que tiene que despertar mi esposo en Kodom. Se lo dije yo eso que no te me han. Le dije, estás tomada en el teléfono. Tú le debes hacer del pases. Pero, ¿por qué estás hablando tanto por teléfono? Él salió a la sala de estar y me dijo que colgara el teléfono como muy molesta. ¿Qué pasa? Este teléfono es tu madre. ¿Por qué estás hablando por teléfono por tanto tiempo? Cualquiera que sea la razón, mi madre es una persona mayor. Y hoy no hiciste lo la persona mayor te dijo que hicieras. Entonces, podrías haber dicho que lo siento y que no lo harías la próxima vez. Con algo que no necesitaba causar un alboroto. ¿Qué hora es? Déjame dormir en paz. Obviamente estaba de mal humor por mi suegra. Pero descuidas a mi esposo ese día, todo va a ser gente. No importa lo que sucediera, pude manejar lo que sucedió entre su madre y yo, pero las palabras de mi esposo me lastimaron mucho. Después de ese día, me sentí distante de mi esposo y estaba tan frustrada que confié en un colega cercano sobre mis sentimientos. Inicialmente, cuando yo empecé a emoción para perfecto. Y todo es como si él hiciera el ir por ti antes del matrimonio. Pero después se vuelve egoísta. Cuando eso sucede, necesitas ser mejor que ese esposo orgulloso. Necesitas romper esa actitud. ¿Dijiste que trabaja para esa famosa corporación? No será fácil. Probablemente te ignore aún más. No hay manera. Mas si tú es así, aunque dije que no podía dejar de pensar en su solicitud de que lo dejara dormir en paz porque tenía una reunión importante. Y con la advertencia de mi colega me volví ansiosa de que se hiciera realidad. Así que antes de tener bebé y se toquentarido. Amaba a mi esposo, pero no tenía la confianza para amarlo, incluso cuando me ignoraba. Tenía un fuerte deseo de que mis preocupaciones terminaran como preocupaciones innecesarias debido a mi ansiedad. Sin embargo, ocurrió un evento crucial que lo cambió todo para mí. Sucedió el día que estaba muy enferma con la gripe que estaba circulando, y ni siquiera pude ir a trabajar. De alguna manera, mi suegra lo supo y me trajo pollo caliente para comer. No estaba segura por qué estaba tan feliz de verla, si era por sentirme herida por mi esposo o por conmoverme con su calidez, a diferencia de su comportamiento habitual hacia mí. Madre, pensé que habías perdido el apetito porque estabas muy enferma, así que te traje sopa. Le dije a James que se quedara en nuestra casa porque podría contagiarse de gripe de ti. ¿Está bien para ti? Sí, gracias. Bien, come rápido y toma tu medicina. Te traeré sopas unos días. No tienes que hacerlo. Lo hago para que te recuperes pronto. Me voy ahora. ¿Qué debo hacer si también me contagio? Cuida, por lo general, ella me odiaba, pero incluso me hizo sopa, porque estaba enferma. Supongo que me volví vulnerable como cualquiera que se enferma. Hacer esto entiendes, Stephen. Todo el resentimiento que había acumulado durante años se desvaneció, y estaba tan agradecida que tenía lágrimas en los ojos.
Estuve enferma con la gripe durante toda una semana así. Durante todo ese tiempo, mi suegra me trajo sopa, me decía que tomara mi medicina y comiera, aunque no tuviera apetito. Así que después de recuperarme de la gripe, quería llevándola a almorzar para mostrar mi agradecimiento. Tomé medio día libre en el trabajo y fui a su casa, pero ella no estaba allí, solo su perro Coco estaba comiendo su comida. No pensé y me acerqué al perro para ver si estaba comiendo bien su comida, pero noté que no estaba comiendo comida de perro normal, sino algo como sopa, lo cual era extraño. Entonces vi algo impactante. Vi una lata grande que estaba etiquetada como sopa de pollo para el perro. Probé lo que quedaba en la lata y me di cuenta de que la sopa era del mismo tipo que mi suegra me había traído y que había probado un poco sumisa, pensando que yo la había hecho con menos sal para mi salud. Estallé en ira que había reprimido de repente. En la sala de estar pude ver a Coco bebiendo la sopa de pollo y pensar que había comido agradecida eso durante toda una semana, y me sentí tan traicionada que pensé que perdería la cabeza. Justo en ese momento mi suegra llegó a casa junto con alguien. Quería lanzarme sobre ella y preguntarle cómo podía haberme hecho eso, pero me escondí, tomando mis zapatos, en la habitación pequeña, porque pensé que ella negaría lo que había hecho. Entonces ella estaba hablando emocionadamente con alguna mujer que había traído, sin saber que yo estaba allí. Justo en ese momento, Coco debió haber terminado de comer la sopa y ella habló de eso. ¿Sabes qué? ¿Te dije que mi nuera se enfermó de gripe? ¿Sí lo hiciste? ¿No dijiste que le llevaste sopa de pollo todos los días? Sí lo hice. Cuando dijiste eso pensé que finalmente habías decidido aceptarla en tu familia. ¿Qué quieres decir, aceptarla en mi familia? Mi Coco no comía en absoluto, así que compré una lata de sopa de pollo para perros. Pero ni siquiera comía eso. Me sentí tan mal. Entonces escuché que mi nuera agarró la gripe y estaba preocupada por mi hijo. Así que le dije que me encargaría de su esposa y le dije que se quedara en mi casa. Pero ¿por qué debería hacer comida para esa bruja? Entonces noté la lata de sopa de pollo para Coco. Oh, Dios mío, eso fue tan malvado de tu parte. ¿Cómo pudiste darle sopa sin nada a los perros a tu nuera? Bueno, no era una sobra como en los viejos tiempos. En estos días, los perros comen mejor que ellos. Es más saludable porque no tiene ingredientes dañinos. De todos modos, le gustó y se la comió toda, así que terminó comiendo toda la sopa de mi Coco. Sin embargo, Coco debe haberse dado cuenta de que alguien más estaba comiendo su sopa, y a partir de hoy, también estaba comiendo esa sopa muy bien. Pensé que era el momento adecuado, así que abrí rápidamente la puerta y salí. Entonces, como si hubiera visto un fantasma, la mujer que estaba con ella se fue rápidamente y la cara de mi suegra se puso roja. Y se movía nerviosamente, fingiendo que estaba haciendo otra cosa. Estaba tan furiosa que perdí la apatía. Madre, ¿la sopa que me trajiste todo este tiempo era para los perros? Es lo mismo si es para una persona o para un perro. En realidad es más saludable. Eso es cierto. Entonces, a partir de hoy, deberías empezar a comer eso. Iré a la tienda de mascotas y yo compré una bolsa llena de eso. Oh, Dios mío, mira cómo me miras. Eres un perro con rabia. ¿Es eso cierto? ¿Quieres ver lo que sucede cuando una persona con rabia muerde? Pues pienso en ese momento, todavía me haré. De todos modos, justo cuando ella me llamó así, la mordí fuerte en el brazo hasta que empezó a sangrar, como si fuera un perro con rabia. Ella gritó como loca, me gritó, ¡loca mierda! ¿Verdad que deberías sentirte afortunada de no haber sido mordida por un perro loco? Con gritos de ida y vuelta, el vecino de al lado llamó a la policía. Mi esposo vino a la estación de policía para resolver el asunto. Pero incluso después de que volví a casa, vio que todavía estaba tan enojada y me dijo algo que no debería haber dicho, como para echar más leña al fuego. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste morder a mi mamá como un perro? Eso es porque tu mamá me trató como un perro, así que la mordí de rabia. ¿Siempre has sido tan estrecha de mente? ¿Qué vas a hacer con el brazo de mi mamá? ¿Qué nuera en el mundo muerde a su suegra de rabia? Ve a disculparte con mi mamá inmediatamente. No volveré a casa hasta que lo hagas. Pensé que se había ido a casa de su madre, pero lo ignoré.
Pregunté si él hacía las mismas cosas que su madre me hacía a mí, y si él podría hacerlo como dijo. Después de ese día se recomendaron de mi esposo y su madre. Cuanto más pensaba en divorciarme, pero como el destino lo quiso, no me llegó mi periodo aunque ya había pasado la fecha. Nerviosa compré una prueba de embarazo y di dolinias tenue. Entonces se debía estar feliz. Le informé a mi esposo. El obstetra me dijo que dada mi condición física actual, podría tener un aborto espontáneo, y me aconsejó que me relajara, así que decidí renunciar a mi trabajo. Como me estoy embarazada, mi esposa, mi suegra se quejaba de mí por todo el vecindario, diciendo que era una terrible nuera, que hacía un gran escándalo por mi embarazo y que vivía a costa de su hijo. Hablaba tan mal de mí que incluso llegaba a mis oídos a través de personas que conocía en otra ciudad lejana. Ella era la que solía decirme que no había diferencia entre una persona y un perro, pero no podía soportar ser tratada peor que un perro. Aunque estaba embarazada, empecé a estudiar para el examen de CPA, pensando que me había convertido en estudiante de nuevo. Estaba en una situación en la que no podía dar dinero a mi mamá para ayudarla, ya que había renunciado a mi trabajo. Ella se sentía mal por mí por estudiar mientras estaba embarazada, y me dijo que me daría algo de dinero pendiente. Mamá, no necesitas darme dinero. Me siento mal por no poder darte nada en este momento. No tengo la intención de recibir dinero de ti. Lo estoy haciendo por mí misma. En realidad, nunca gasté el dinero que me diste antes y lo guardé. No es como si no estuviera trabajando. Así que no deberías preocuparte más por mí y solo pensar en ti misma. Además, te sentirás vacía cuando dejes de recibir tu sonillo. Te enviaré dinero y no pendamos por tu esposo y sus hijos para quedar. Está bien, mamá. También recibo una indemnización a nuestro hijo. Solo voy a estudiar si no tengo que gastar dinero, pero no estás sola. ¿Cómo vas a manejar todo ese estudio para un examen tan difícil? Pero si eso es lo que te hará feliz, estoy de tu lado. Anímate, mi hija. Lo siento por no poder darte más ayuda. Con mi mamá y sentimientos de vengano de mi esposo y mis suegras, estudié muy duro. Como resultado, después de dar a salud me convertí en CPA y pude conseguir un trabajo en una firma de contabilidad ese año. Mi salario era una cantidad similar a cuando trabajaba antes, pero en términos de perspectivas futuras, beneficios y aumentos salariales, era tan bueno como el de cualquier corporación importante, así que estaba muy satisfecha. Mi exas, pues me voy a esperar a que después de trabajar como contadora durante aproximadamente un año, mientras mi mamá cuidaba a mi bebé, fue el cumpleaños de mi suegra. Y de repente, mi suegra llamó con un cambio repentino de actitud, hablando con una voz muy amigable e invitándome a salir a comer para celebrar su cumpleaños. Pensé que reía de momento. Puedo sonar infantil al decir esto, pero ella nunca vino al baby shower de mi hijo a su primer cumpleaños. Deseo, para el plan de primico en el cumpleaños de mi hijo, y acá que estarán chiqui como quieras. ¿Por qué me preguntas? Y mi esposo también dijo que estaba muy ocupado y se quejó. ¿Quién tiene fiestas de cumpleaños en estos días? Así que tuve una fiesta de cumpleaños sencilla donde mi mamá horneó un pastel en su casa. Así que me burlé de mi suegra, que estaba haciendo un gran alboroto por su propio cumpleaños y hablando con una voz tan amigable como si fuéramos muy cercanos. No sé, pero le había pedido la cabeza. No sabía cómo tomar eso, pero no quería perder esa oportunidad, así que tomé a mi hijo y fui a su casa. Mi esposo me dijo que todo salió bien y dijo que quería que me llevara mejor con su mamá, hablando de cosas imposibles. En silencio pensé, ¿cómo se atreve a decirme que me lleve bien con alguien como su madre? Y ni siquiera le respondí. ¿Qué demonios? ¿Vas a seguir siendo así? Me estás poniendo a prueba. Hoy es el cumpleaños de mi mamá y si sigues así, no lo toleraré. Si no lo toleras, entonces ¿qué? ¿Vas a pedir el divorcio? Solo porque ahora eres un contador público. Parece que no tienes miedo de nada. Pero antes o ahora no eres más que una mujer envejecida con un hijo. Así que deberías dejar de actuar por encima de tus posibilidades. Me das asco. Cuando dijo eso, me pregunté si era mi esposo. En lugar de reconocer lo duro que trabajé, ¿qué tipo de esposo le dice a su esposa que sepa su lugar
y solo le sirve un plato de cangrejos de su madre? ¿Por qué? ¿Te sientes culpable por algo? ¿Qué te da asco? Explica que hice que fue exagerado. ¿Alguna vez tuvimos alguna conversación? ¿Me diste alguna oportunidad de exagerar? No me hagas parecer una mala persona solo porque te sientes culpable. Te ves tan pequeño cuando actúas así. Llegamos a la casa de su madre peleando. Luego le di a mi suegra su regalo de cumpleaños, que era una bolsa llena de leche y comida para perros. ¿Para qué son estas? No, madre, son para ti. ¿No me lo dijiste? Como te preocupas tanto por mi cuñada, pensé que sería bueno si comieras juntos con ella. Así que compré las mejores marcas para ti. ¿Qué? Oye, ¿me estás tomando el pelo? ¿Tomando el pelo? Si yo lo hago es tomar el pelo, pero si tú lo haces, ¿no? Ni siquiera lo sabía, y te estaba agradecido. Así que ese día vine a comprarte algo delicioso para comer. Así que me mordiste el brazo ese día. Realmente guardo rencor por mucho tiempo. Pero eso ya es cosa del pasado, ¿verdad? ¿Crees que podría olvidar lo que hiciste para siempre? Oye, tú también, detente. Si vas a actuar así, siempre me hubiese separado de esta familia. ¿Crees que podría trabajar bien afuera? Oh, hijo mío, ¿no te está yendo bien en tu empresa? Regañé a mi esposo. ¿Por qué me estás culpando por lo que haces fuera de nuestro hogar? ¿Alguna vez cuidas al bebé o qué? Oye, ¿cómo te atreves a hablar así a mi hijo? Es trabajo de la mujer trabajar en casa y cuidar del bebé. ¿Solo porque pasaste ese estúpido examen de CPA crees que te has vuelto alguien importante? Si vas a comportarte así, corta tus lazos con nosotros y divórciate. Está bien, eso es lo que deseaba. Como ni siquiera te preocupas por tu nieto, nunca tendrás que verlo, ¿verdad? Dejé su casa, llevándome a mi hijo y preparándome para el divorcio. Puede que haya reaccionado exageradamente, pero fue por mi odio hacia mi suegra que apreté los dientes y me convertí en CPA. Así que, dale ya ves. Sin embargo, después de ser traicionada de manera tan terrible, no pude evitar sentir odio cada vez que veía a mi suegra. Pensé en esa sopa de perro y en mi esposo, que me habló tan fríamente que era imposible llevar un matrimonio normal. Incluso el proceso de divorcio no fue fácil. Cuando te vas a y tal, yo empecé a dudar si alguna vez nos habíamos amado de verdad. Después de un difícil divorcio, pasó un año. Mis heridas por el divorcio estaban empezando a sanar, y aunque no era fácil, estaba encontrando felicidad viviendo con mi mamá y mi hijo, viéndolo crecer. ¿Cómo estás? Quiero disculparme por mi comportamiento anterior, pero te digo que no tenía malas intenciones. Así que por favor, deja de estar enojada y no quieres volver con mi hijo James. ¿De nuevo? Y James también parece querer eso. No sé por qué de repente cambiaste de opinión, pero no tengo intención de hacer eso. James no me llamó ni una vez después de nuestro divorcio. Tuvimos un divorcio tan difícil, así que no quiero volver a ese tipo de infierno nunca más. Es porque algo terrible le sucedió a James. Aún así fuimos esposo y esposa en algún momento, así que por favor ayúdame a mí y a tu esposo. Aunque ella dijo que algo terrible sucedió a su hijo, no le presté mucha atención. Entonces, aunque no pregunté qué sucedió, ella comenzó a contarme sobre su hijo. La historia fue que no sé por qué, pero antes de divorciarnos, mi esposo y yo estábamos teniendo problemas. Mis papás estaban considerando que luego se mudó a una nueva empresa donde un conocido le recomendó invertir y trabajar como miembro de la gerencia. Pero, sin embargo, resultó una estafa y trataron de robarle dinero a mi ex esposo. Pedía gustosos ahorros e incluso fue pensiones estaría ya en la picada antera, lo dejas de la chalaneña. Su hijo también se quedó sin dinero y sin trabajo y necesitaba mis abuelos. A pesar de no poder permitirme pensar en el pasado, ella valientemente vino a mí y se disculpó. Esta experiencia me enseñó que en la vida nunca sabes lo que el futuro depara y las circunstancias de una persona pueden cambiar drásticamente de la noche a la mañana. Sin embargo, incluso con este conocimiento no pude asumir el papel de cabeza de familia en lugar de mi ex esposo, ya que ya habíamos decidido seguir caminos separados. Les di la espalda, creyendo que obtuvieron lo que se merecían.
Aún así, pienso en cómo están mi esposo y mi suegra de vez en cuando, pero siento que nuestro destino ha terminado allí. Como padre, enseño a mi hijo que es articulado y curioso, que es más importante no ser una mala persona que simplemente ser amable. Quiero inculcarle la comprensión de que si uno daña intencionalmente, les volverá en múltiples formas. Aunque no estoy al tanto de cómo su padre y su abuela están viviendo, todo lo que puedo hacer es rezar para que no repitan sus errores. Gracias por escuchar mi historia. Espero que tengas un día y un mañana felices. Por favor, muestra tu apoyo y comparte tus palabras de sabiduría en la sección de comentarios. También sería muy apreciado si le das nota y te suscribes. Que tengas un día maravilloso.